tejidos básicos y por ende, a excepción de sangre, ya todos los temas que vienen a continuación van a estar integrando a los tejidos que hemos visto anteriormente, sobre todo a los 4 básicos. Los conjuntivos especializados a veces van a aparecer y a veces no van a aparecer en los distintos temas que vamos a ver subsecuentemente, pero los 4 básicos prácticamente los vamos a ver en casi todos los siguientes temas. A lo mejor en linfoide nos va a faltar algo, pero en general, en todos los demás, vamos a ver a los 4 tejidos básicos. Entonces, es algo que, pues, esperamos que ustedes manejen de una forma, pues, solvente, ¿no? Para poder entender cómo es que se integran y funcionan en cada uno de los distintos aparatos y sistemas y órganos que vamos a estar viendo de aquí en adelante. Y en primer lugar, vamos a hablar acerca del sistema circulatorio, ¿de acuerdo? Yo sé que si alguno de ustedes ha tenido la curiosidad de ver su programa operativo, está como en distinto orden al que se los estoy planteando, al que se los estamos dando en este curso, pero la razón es porque yo considero que es como más didáctico que podamos verlo en este orden para que podamos ir entendiendo los temas que siguen. Porque, pues, ya veremos que prácticamente todo lo demás también tiene vasos sanguíneos y es mejor que los veamos desde un momento y ya no estemos como diciéndoles, ay, lo veremos en el tema del circulatorio, ay, lo veremos otra vez en el tema de tal. Entonces, esa es la razón por la que a veces nos cambiamos un poquito, sobre todo este bloque, modificamos un poco el orden en el cual se ven los temas diferente al que es propuesto por el mismo temario del departamento, ¿vale? Muy bien, entonces, empecemos con sistema circulatorio. No sé si han leído algo acerca del sistema circulatorio o de corazón y vasos sanguíneos y todo este rollo, y sabrán, también si, bueno, no, ustedes no han tenido la oportunidad, pero cuando tengan la oportunidad de ir al SECAM y practicar, conocerán a nuestro robot simulador para las cuestiones cardíacas que se llama Harvey, ¿vale? Y eso es en honor a William Harvey. ¿Ande? Ya no le eches sal a la herida. No, yo sé, pero pues es para que ustedes vayan, o sea, sepan qué es lo que... De todos modos van a ir a ese camp ustedes en algún momento. Entonces no se angustien, conocerán a Harvey en algún momento. Sí, como en 2025, ¿no? ¿Mande? Como en 2025, ¿no? No, yo espero que en segundo año puedan tener la oportunidad. Yo creo que sí. Esperemos que sí. Pero bueno, a lo que me refiero es que ese robot tiene el nombre de Harvey en honor a este médico inglés, que fue una de las personas que describió con mejor detalle el funcionamiento del sistema cardiovascular para su época, ¿vale? Pero pues fue de los más importantes. Generalmente les hablo un poco de historia, pero yo creo que nos vamos a saltar un poquito esto nada más para que sepan que pues hay muchos personajes que intervinieron en la descripción y estudio del funcionamiento y de la constitución del sistema cardiovascular. Entre ellos está René Descartes, está William Harvey, que es como el padre de la cardiología o más bien de la fisiología cardíaca o cardiovascular, y también Marcello Malpighi, que pues todos ellos hablaron o describieron, de acuerdo a su época y en distintos aspectos, pues a los vasos sanguíneos, ¿vale? René Descartes decía que la sangre la dividía en arterial y venosa y decía tenía como una idea de la circulación. Luego viene Harvey, que es el que dice que pues del corazón salen las arterias y lleva el flujo hacia el resto del cuerpo y regresa a través de las venas nuevamente al corazón. Sin embargo, William Harvey no tenía resuelto todo hasta años posteriores, donde Marcello Malpighi es quien describe la microcirculación, propone la existencia de capilares y pues así se
se complete el ciclo que vamos a ver más adelante. Digo, hubo muchos médicos que intervinieron en la descripción y en el descubrimiento de cómo es el funcionamiento de este sistema, pero pues bueno, estos son como de los más sobresalientes. Ya los verán más adelante en sus materias. Ustedes supongo que saben, a lo mejor no lo han visto aún en anatomía, pero en la prepa y en la secundaria, inclusive a veces hasta en la primaria, hablamos acerca de los aparatos y sistemas en todo momento, ¿no? Pero siempre hay como mayor detalle a medida que vamos avanzando a través de nuestra vida académica. Y mínimo, el conocimiento que tenemos acerca de este sistema es que existe un corazón, que es una bomba, ¿no? Y que existe una serie de tubos conectados a esta bomba, y que en conjunto esta bomba con esa tubería va a servir para distribuir la sangre en todo nuestro organismo, ¿vale? Esa sangre va a contener, como lo veremos más adelante, pues nutrimentos, oxígeno necesarios para nuestro metabolismo celular, y a su vez también va a contener desechos de este metabolismo celular. Contiene otras cosas que veremos después, pero en general esto es lo que nos atañe nos importa en este momento para poder entender el funcionamiento del aparato del sistema circulatorio, ¿vale? O cardiovascular. Vean esto como una red de tuberías. Esto es plomería pura, y en fisiología van a ver de qué estoy hablando, y realmente sí se habla de dinámica de fluidos y de resistencia de paredes, de cuerpos cilíndricos y de áreas de corte circunferencial y muchas ecuaciones y leyes que van a conocer, como la ley de Laplace y etcétera. Ya lo verán en física. Realmente esto es plomería pura, y quien sabe eso le va a facilitar mucho más el estudio del sistema cardiovascular, lo van a ver. Pero en este momento pues nos toca estudiar más que nada la constitución de estas estructuras que están conformando al sistema cardiovascular. También han escuchado, o espero que hayan oído por lo menos a gran escala, o a grosso modo, que la circulación se va a dividir en una circulación mayor o sistémica y una circulación menor o pulmonar. El corazón, como bomba, realmente está constituida por cuatro bombas. Son 4 cámaras las que está constituyendo, formando a mi corazón. En embriología ya verán cómo se forma el corazón y es un desastre, ¿no? O sea, empieza a ser un tubo, se dobla y da vueltas y de repente aparece un corazón con 4 cavidades, ¿vale? Lo verán a mucho mejor detalle allá abajo en embrio, pero eso es súper importante para entender por qué está en esta disposición nuestro aparato circulatorio. Estas 4 cámaras, 2 atrios y 2 ventrículos, 2 derechos y 2 izquierdos respectivamente, van a formarnos una bomba que realmente funciona como si fueran 2. El corazón derecho y el corazón izquierdo, ¿de acuerdo? El corazón derecho va a recibir la sangre del resto del cuerpo y la va a proyectar hacia la circulación menor, hacia los pulmones. Esta sangre que viene del resto del cuerpo está, pues, desoxigenada o con baja tensión de oxígeno, con baja proporción de oxígeno, por debajo de lo necesario. Tiene que pasar a través de los pulmones para poderse cambiar dióxido de carbono por oxígeno, y una vez que hace este cambio, entonces regresa hacia el atrio izquierdo, que va hacia el ventrículo izquierdo y lo envía al resto del cuerpo para oxigenarlo. En este resto del cuerpo se da un metabolismo que intercambia o utiliza el oxígeno, devuelve dióxido de carbono y otra vez se cierra el ciclo, ¿vale? Va hacia el atrio derecho. Entonces, la circulación menor inicia a partir del ventrículo derecho y termina en el atrio izquierdo, mientras que la circulación mayor va a iniciar desde el atrio izquierdo y va a culminar en
desde el ventrículo izquierdo y va a culminar en el atrio derecho. Ya veremos más adelante qué estructuras son súper importantes en este camino. Digo, obviamente llega a todas las partes de mi cuerpo, pero va a haber ciertos órganos por los cuales va a atravesar esta circulación y que van a tener cierto impacto sobre la circulación general. Pero ahorita vamos a quedarnos solo con esto, ¿vale? Esos dos circuitos cerrados que están acoplados y que es importante que sean cerrados. No hay ninguna parte de mi cuerpo, excepto el vaso, en donde la sangre salga del sistema circulatorio y regrese a él. Solamente el vaso tiene esa característica. De ahí en fuera, el resto de mi organismo, de forma natural y normal, no va a presentar fuga de sangre fuera del espacio circulatorio, ¿vale? O del espacio intravascular. Eso no es adecuado. Cuando existe eso, se llama hemorragia, ¿vale? Porque hay sangrado. Entonces, cerrado. Ahora, aledaño a esto, existe un circuito que no es un circuito cerrado, pero que está acoplado a este sistema cardiovascular. Y es un sistema formado por vasos de origen ciego, es decir, inician de la nada, no inician de otro vaso como las venas que inician después de los capilares, que vienen de las arterias, que a su vez vienen del corazón, que a su vez vienen de las venas. O sea, no existe ese ciclo en los vasos linfáticos. Estos inician de ciego, de un origen ciego, y finalmente se incorporan a el sistema vascular prácticamente instantes previos a que la sangre venosa ingrese al atrio derecho. A través de los vasos linfáticos, pues no va a circular sangre, sino va a circular otro líquido que se conoce como linfa y que veremos posteriormente. Por eso no forma parte de los vasos sanguíneos, pero lo vemos igual porque sí forma parte del sistema cardiovascular, porque al final de cuentas estos vasos linfáticos van a estar conectados al circuito vascular o cardiovascular que lleva sangre, ¿de acuerdo? Y esto es lo que vamos a ver durante este tema. Vamos a ver la bomba cardíaca, el corazón, y la serie de conductos o tubos que se encuentran asociados a ellos, entre los cuales se encuentran también los vasos linfáticos, ¿vale? Muy bien. Iniciemos con la parte de la bomba cardíaca. Vamos a hablar algo acerca del corazón. Ustedes, si no lo han visto en anatomía, ya lo verán, que el corazón se encuentra en el mediastino anterior e inferior. Si bien esta central está dirigido hacia la izquierda predominantemente, ¿vale? Que el corazón tiene una base, tiene un ápice, que tiene estas cuatro cámaras, los dos atrios y los dos ventrículos, que existen válvulas entre estas cavidades y entre estas cavidades y las grandes arterias que emergen de los ventrículos, entonces, que son cuatro válvulas, dos atrioventriculares y dos ventrículo-arteriales, ¿de acuerdo? Vamos a tener también en anatomía, vamos a aprender que los atrios tienen unos pequeños espacios que se conocen como aurículas o antes llamadas orejuelas. Y también vamos a ver que los ventrículos tienen sus propias características como las cuerdas tendinosas, como las columnas musculares o carnosas, ¿vale? Verán el aparato, el esqueleto más bien, perdón, del corazón, que realmente no es hueso, se llama así porque es un constituyente estructural, pero que está formado por fibrocartílago y tejido conjuntivo. Ya verán sus componentes y todo esto, ¿vale? Espero que si no lo han visto, pues lo vean a la brevedad para que puedan ir entendiendo todo esto. Como se los mencioné, entonces, todo lo que vean ustedes en vasos sanguíneos en azul se refiere a vasos que llevan sangre desoxigenada. Generalmente son venas, pero a este nivel del corazón no se cumple la regla porque esta, que es la arteria pulmonar,
va a llevar sangre desoxigenada, ¿de acuerdo? Entonces, es como la excepción. La arteria pulmonar va a llevar sangre desoxigenada. Mientras que todo lo que ven en rojo nos habla de sangre oxigenada. Generalmente son arterias, pero también aquí está la excepción. Tenemos a las 4 venas pulmonares que van a traer sangre oxigenada, ¿de acuerdo? Realmente son como las únicas excepciones francamente relevantes que vamos a encontrar de esta diferencia de contenido en cuanto a oxigenación. Pero en general ustedes verán que todo lo que ponen en azul son venas porque habla de que lleva sangre desoxigenada y todo lo que viene en rojo son arterias porque lleva sangre oxigenada, ¿de acuerdo? Les digo, la circulación del corazón, de la sangre a través del corazón es llegada a través de las venas cavas al atrio derecho. Este pasa a través de la válvula atrioventricular derecha o tricuspidea hacia nuestro ventrículo derecho. El ventrículo derecho envía la sangre a través de nuestra válvula pulmonar hacia la arteria del tronco común pulmonar, que se divide en una arteria pulmonar derecha y una izquierda, que van a sendos pulmones, derecho hacia izquierdo, y van a oxigenar la sangre para que posteriormente regrese a través de las venas pulmonares, 2 izquierdas, 2 derechas, hacia el atrio izquierdo. El atrio izquierdo va a enviar la sangre a través de la válvula atrioventricular izquierda o válvula mitral hacia el ventrículo izquierdo, el cual va a su vez a enviar la sangre a través de nuestra arteria, perdón, de nuestra válvula aórtica hacia la arteria aorta, ¿de acuerdo? Y ya la arteria aorta, ustedes ya han estudiado algo o lo van a estar estudiando, no se angustien, de todas las ramas que tiene la aorta, tanto para la región braquial y cefálica como para la región abdominal y pélvica y de las extremidades inferiores. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo verán después. Pero eso es en generación de la circulación de la sangre a través de nuestro corazón. Si ustedes son observadores, podrán notar que en el esquema, y que es hacia el propósito, el grosor de la pared ventricular es mayor que el grosor de las aurículas, por mucho. Pero que además el grosor de la pared del ventrículo derecho es más delgado que el del ventrículo izquierdo. Esto es porque la sangre que se eyecta desde el ventrículo izquierdo va a ir al resto de mi cuerpo, mientras que la que se eyecta a través de por el ventrículo derecho va a ir hacia los pulmones. La resistencia ante el flujo sanguíneo que tiene que vencer cada uno de estos ventrículos, pues es distinta. El ventrículo derecho únicamente tiene que vencer la resistencia de los vasos pulmonares. Y digo únicamente entre comillas porque ya verán después que tampoco es una cosa nada despreciable y además cuando tienes una enfermedad, pues es mucho peor, ¿vale? A diferencia del ventrículo izquierdo, que tiene que vencer la resistencia del flujo sanguíneo de toda la sangre de mi cuerpo, incluyendo la sangre que se encuentra por arriba de él y que por pura mera gravedad va a estar oponiendo una resistencia independiente de los demás factores que verán más adelante, ¿vale? Entonces, he ahí la diferencia del espesor de las paredes ventriculares derecha e izquierda a razón de la fuerza que tienen que vencer. La realidad es que ustedes van a ver en embrión que esto es durante el desarrollo fetal es diferente porque la circulación fetal es otro rollo que ya tocarán con detalle en embriología y que una vez que tú naces, pues se modifica para poder llegar a esta circulación extrauterina, que es la que ya tenemos todos desde que nacemos hasta que nos morimos de forma normal. Salvo quienes tienen patología, pues es otra cosa, ¿verdad? Ahora, también vamos a observar que entre ambas cavidades y sobre todo las cavidades ventriculares va a haber un tabique, ¿de acuerdo? Que va a ser en parte muscular y en parte formado por tejido conjuntivo.
Eso va a ser importante para entender cómo se da la función del corazón y sobre todo entender cómo se da también la conducción del impulso contráctil a través de nuestro músculo cardíaco, ¿vale? En cuanto a los atrios, pues prácticamente están divididos por un tabique también que está formado en gran parte por este tejido conjuntivo, pero que también puede participar en cierta forma parte de tejido muscular. Cuando hacemos un corte de cualquier porciones de nuestro corazón, vamos a observar que este está constituido por 3 capas. Una capa externa que se conoce como el pericardio, perdón, como el epicardio, una capa central que se conoce como miocardio y una capa interna que se conoce como endocardio. Cuando ustedes vean en anatomía también corazón, van a saber que está rodeado por una capa de mesotelio, por una serosa que se conoce como pericardio. El pericardio, al igual que la serosa que recubre a los pulmones, que se llama pleura, y la que recubre a gran parte de las vísceras abdominales, que se llama peritoneo, va a ser una hoja doble que se va a reflejar sobre sí misma en ciertas zonas. Y por lo tanto voy a tener siempre una capa parietal, que es la que está pegada hacia la porción externa, ¿no? O hacia la pared que está protegiendo a esos órganos. En el caso del corazón y los pulmones, pues sería el tórax, ¿verdad? Y en particular en el corazón, pues sería tórax y alrededor tiene a los pulmones y otros órganos. Y una capa que se encuentra pegada al órgano en cuestión, que se conoce como la capa visceral. Entonces, el pericardio no es de excepción, va a tener 2 hojas, una capa parietal y una capa visceral, que esta capa visceral es la que va a constituir parte de nuestro epicardio como tal, ¿vale? Mientras que el miocardio va a estar formado, va a ser la capa más gruesa y aparte va a estar formado el músculo cardíaco que ya estudiamos previamente. La parte más interna que está formando el endocardio va a tener una capa interna de células epiteliales planas que se conocen como endotelio y que ya hemos hablado de ellas previamente, ¿vale? Este es un corte holóptico de un corazón de rata. En él podemos observar las cavidades aquí izquierdas. Este es el ventrículo izquierdo, vean qué grande y grueso es, y la aurícula izquierda. Mientras que en esta porción vemos al ventrículo derecho, que es algo más delgaducho, y nuestro atrio derecho, ¿vale? Son nuestras 4 cavidades. Hacia acá vemos a los vasos sanguíneos que son tributarios o que son salientes de nuestro corazón. Pero vean, este es un corte de un corazón real, no es un esquema, ¿vale? Si nos acercamos, pues bueno, podemos ver igual cómo las paredes, esta es la luz de, en este caso, el atrio, pero cómo las paredes van a tener distinta constitución en cuanto a grosor, dependiendo de qué porción estemos observando nosotros. Esto de acá es la arteria aorta, ¿vale? Esta no forma parte del corazón, esto es el corazón. Y esto es la cavidad atrial, ¿vale? Del atrio izquierdo. Si hago un acercamiento, voy a poder observar aquí en todo su esplendor a nuestras capas. La capa más externa que dijimos que se llama epicardio, toda esta zona constituida por células musculares cardíacas, que es lo que constituye el miocardio, y esta porción interna formada por varios componentes que ahorita hablaremos de ellos, pero en particular lo más interno es el revestimiento de epitelio plano simple, que es el endotelio, ¿de acuerdo? Igual una pared atrial
Vemos los eritrocitos, quiere decir que esta es la parte central, la luz de esta cavidad. Por lo tanto, esta capa de aquí sería el endocardio. Esta zona donde observamos gran cantidad de células musculares cardíacas es el miocardio, y la capa más externa donde observamos tejido conjuntivo, acá también vean, es el epicardio, ¿de acuerdo? Vean la diferencia con la pared ventricular. Si aquí dijeron, no, pues güey, yo veo esta cosa medio gorda, aquí está muchísimo más grueso, ¿vale? Esta es una pared ventricular, vean el grosor que tiene en comparación con los atrios. Entonces, esto es dado gracias a esa función que les mencioné de vencer la resistencia al flujo de sangre. Si nos acercamos un poco, pues podemos ver esta zona que es la capa externa, la gran cantidad de células musculares cardíacas. Y por dentro, únicamente aquí vemos la capa delgadita de epitelio plano simple que constituye nuestro endotelio en esta cavidad ventricular. Vamos a empezar de afuera hacia adentro, perdón, de adentro hacia afuera. ¿Qué va a constituir al endocardio? Pues el endocardio, viéndonos desde la parte más central o más interna, lo primero que va a tener es epitelio plano simple, que se conoce como endotelio. Ustedes van a estudiar y van a ver que todo aquel espacio que esté en contacto con la sangre debe de estar revestido de endotelio. Porque el endotelio, del cual hablaremos más adelante, a detalle, va a tener características que van a impedir que la sangre se coagule cuando debe de estar circulando y que va a permitir que la sangre se coagule cuando hay una lesión vascular y existe la fuga sanguínea hacia el espacio extravascular. Entonces, el endotelio es súper importante en la regulación de la hemostasia, ¿vale? La hemostasia se refiere a esta serie de procesos en equilibrio, tanto procoagulatorios como anticoagulatorios, que permiten que mi tejido sanguíneo se mantenga fluyendo de forma adecuada, ¿vale? Entonces, siempre que veamos una cavidad por la cual va a fluir sangre, esta siempre va a estar revestida por un endotelio plano simple, perdón, por un epitelio plano simple, conocido como endotelio. ¿De acuerdo? Por debajo o externo a este endotelio, obviamente, como todo buen epitelio reconocido, tiene su membrana basal, ¿verdad? Debajo de esto vamos a encontrar un tejido conjuntivo de tipo fibroelástico, algo denso, en el cual vamos a poder hallar algunas fibras musculares lisas en la zona más profunda de esta capa de tejido conjuntivo, ¿vale? Y por debajo de esta capa vamos a tener a una capa que tiene su nombre particular como capa subendocárdica, la cual va a estar constituida por un tejido conjuntivo más laxo que el del tejido conjuntivo subendotelial y que va a contener vasos sanguíneos, va a contener nervios y va a contener también unas fibras musculares modificadas, de las cuales ya les habló Gaby durante la clase de músculo, que se conocen como fibras de Purkinje, ¿vale? O Purkinje, como ustedes quieran. Estas fibras estos vasos sanguíneos sirven para nutrir tanto al tejido conjuntivo como para nutrir al epitelio que se encuentra sobre esta capa subendocárdica. Pero además también va a servir para emitir los vasos sanguíneos que vayan hacia el miocardio, ¿de acuerdo? Los nervios, pues obviamente nos van a ayudar a regular ciertas funciones, sobre todo en cuanto a, en este caso en particular, a la regulación del latido cardíaco y liberación de algunas sustancias que veremos más adelante. Y las fibras de Purkinje pues van a constituir la parte esencial del sistema
de conducción del corazón. ¿Vale? El sistema de conducción del corazón no está constituido por tejido nervioso, eso por favor que es súper presente, ¿vale? Sino que está constituido por tejido muscular especializado, tejido muscular cardíaco especializado, ¿vale? Entonces aquí tenemos a nuestro endocardio. Tenemos el endotelio, que es este epitelio plano simple que vemos acá arriba. Después tenemos una zona angosta de tejido conjuntivo denso. Vean, no hay una densidad abundante de núcleos celulares. Este es un tejido conjuntivo denso. Pero después viene el subendocardio, en donde encontramos un tejido conjuntivo ya más laxo, ¿de acuerdo? Y donde podemos encontrar vasos sanguíneos, nervios y algunas fibras de Purkinje que aquí no se observan tan evidentes, pero que veremos más adelante, ¿vale? Igual, vean, si yo tengo aquí eritrocitos, pues entonces esta es la luz de mi cavidad cardíaca, por debajo de la cual tenemos estos núcleos aplanados que constituyen los núcleos de las células epiteliales planas. Y por debajo tengo, con esta tinción que es tricrómica, puedo observar en azul a la colágena, por lo tanto me está hablando de la capa de tejido conjuntivo subendotelial y del subendocardio como tal. No en todos lados se va a ver tan abundante este tejido conjuntivo y a veces, pues, no vamos a diferenciar entre el subendocardio y la capa de tejido conjuntivo subendotelial, ¿vale? Pero hasta aquí constituye nuestro endocardio. Si nos vamos hacia arriba, pues obviamente espero que ustedes ya puedan reconocer estas células musculares cardíacas que estamos observando en la parte superior de esta imagen. La capa central, la más gruesa, va a estar constituida por músculo. ¿Qué tipo de músculo estriado? ¿Qué tipo de músculo estriado? Pues cardíaco. Prácticamente el músculo cardíaco se confina al corazón. Y a la parte así, la parte chirrulera mínima inicial de la aorta y quizá la última porción que se está pegando de las venas cavas hacia el atrio derecho. Pero en general, el músculo cardíaco única y exclusivamente va a estar presente en el corazón. ¿De acuerdo? Este músculo cardíaco estriado ya lo conocen ustedes, sus diadas, que tiene una bifurcación, núcleo central, que también contiene nuestra sarcómera, cómo se da su ciclo de contracción, aunque es un poco diferente, ¿no? A cómo se da la contracción en el músculo estriado, pero en general va a tener más o menos los mismos mecanismos moleculares, ¿no? En cuanto a la unión e interacción entre los filamentos gruesos de miosina y los delgados de actina, etcétera, ¿vale? Asociado a este músculo cardíaco estriado que se va a encontrar en láminas espirales, no en fascículos como el músculo estriado esquelético, sino que se va a encontrar como en láminas y que aparte van a tener una distribución como en forma de espiral dependiendo de las cavidades en las que nos estemos encontrando. Va a estar también relacionado o entremezclado con fibras elásticas, ¿de acuerdo? Digo, obviamente también hay fibras de colágena, pero aquí resalta la presencia de fibras elásticas asociadas a este músculo estriado cardíaco, ¿vale? A estos cardiomiocitos. Además, este miocardio va a estar emitiendo unas columnas hacia la luz de los ventrículos, que se conocen como trabéculas carnosas, que van a ser el punto de inserción de las cuerdas tendinosas que van a ir hacia las válvulas atrioventriculares, sobre todo, ¿vale? Ya veremos para qué nos van a servir esas trabéculas más adelante. Pero es importante que sepan que, pues, obviamente se emiten a partir de este miocardio. Y también vamos a tener la presencia de algunos cardiomiocitos especializados que van a tener una función endocrina, ¿vale? Van a tener la capacidad de liberar hormonas. En particular, una hormona que se conoce como péptido natriurético, ¿de acuerdo? Este péptido natriurético también ya se los mencionó Gaby, si mal no recuerdo,
durante la clase de músculo y les dijo que pues la función de este péptido natriurético obviamente es el de poder tirar sodio a través de la orina y con lo cual va a acarrear agua hacia la orina y así liberar espacio. ¿Qué pasó, Doctor, Felipe? ¿es péptido o pepétido? Es que ahí dice pepétido. Péptido. Va. Perdón. Péptido. Péptido natriurético auricular. De hecho, le falta el otro apellido que es auricular. ¿Vale? Sí existe un péptido natriurético ventricular, pero en general lo que vamos a observar es el péptido natriurético auricular, que es el más importante y sobre todo se va a liberar a nivel de la aurícula derecha, que es la que recibe la sangre, del atrio derecho, que es el que recibe la sangre de nuestro sistema en general. ¿Vale? Pues a ese nivel se va a liberar ese péptido que va a ir hacia los riñones para poder llevar a cabo esa función que les mencionamos. Aquí tienen un corte de tejido muscular cardíaco o de cardiomiocitos que, como ustedes ya saben, tiene estrías, ¿no? Tiene sus núcleos centrales, está conformado, es bifurcado, cada una de estas fibras, tiene a los discos intercalares, tiene las características de sus porciones transversas y longitudinales que ustedes ya conocen, entonces no voy a ahondar en esto porque ya lo saben. Un corte transversal de estos cardiomiocitos, ¿de acuerdo? Donde podemos observar sus núcleos centrales, a diferencia de los rabdomiocitos que van a tener a sus núcleos en la zona periférica, ¿de acuerdo? Aquí podemos observar cardiomiocitos en un corte longitudinal donde podemos observar que en la zona del cono perinuclear vamos a encontrar gránulos de lipofuscina, ¿no? Que pues ya saben también de qué se trata eso, ¿verdad? Vean aquí inclusive se ve un disco intercalar bien bonito, otro disco intercalar acá precioso, otro por acá. Entonces no hay duda, es músculo cardíaco. En esta imagen igual podemos observar nuestras fibras musculares cardíacas o cardiomiocitos, pero además podemos encontrar aquí vasos sanguíneos capilares entre las láminas de músculo cardíaco, porque al igual que el músculo estriado esquelético, pues también debe tener una gran vascularización para poder proporcionarle tanto el oxígeno como los nutrimentos necesarios que generen la energía suficiente para poder llevar a cabo la función de contractilidad. Porque digo, no sé su corazón, pero el mío no se detiene en ningún momento, afortunadamente. Y entonces imagínense, tiene que estar trabajando constantemente desde que empieza a contraerse en la fase embrionaria hasta que te mueres. Entonces es un músculo que no para. Y por lo tanto necesita un gran aporte nutrimental y de oxígeno. Y por lo tanto, tenemos ahí esas zonas que se marcaron en amarillo, la presencia de capilares con eritrocitos, ¿de acuerdo? Entonces, es un músculo bastante vascularizado por la razón de su función. Además, podemos observar aquí los gránulos de lipofuscina también, ¿vale? Tiene gránulos de lipofuscina que son característicos de este músculo. ¿Qué pasa cuando tienes una enfermedad vascular cardíaca y sufres un infarto? Después, cuando hay un infarto, hay una carencia de oxígeno, de sangre. Esta carencia de sangre va a acarrear carencia de oxígeno, va a provocar algo, va a generar un fenómeno que se llama isquemia, y esta isquemia pues, nos va a llevar a este infarto, y a este infarto a una necrosis, y pues se va a morir esta parte del corazón. Si no se restablece prontamente la circulación, pues esta lesión se va a extender, y si la lesión de músculo cardíaco se extiende más allá del porcentaje que mi corazón puede tolerar para mantener la vida, pues te vas a morir, ¿verdad? Cuando no es así y por fortuna logras restablecer la circulación o solamente afecta una pequeña zona del corazón, esos cardiomiocitos que murieron, que se infartaron a causa de este corte en la circulación, va a llevar a que sea repuesto por
tejido conjuntivo. Acuérdense, el tejido cardíaco prácticamente no se va a regenerar. Y lo que va a hacer es que la reparación se va a dar a través de tejido conjuntivo. ¿El tejido conjuntivo es contráctil? ¿Sí o no? ¿Cómo creen? ¿Nadie? Bueno, el tejido conjuntivo no es contráctil y por lo tanto no puede reemplazar la función de ese corazón, perdón, de esa zona de miocardio que se infartó y que murió. Por lo tanto, va a haber una insuficiencia cardíaca en cierta medida. ¿De acuerdo? Nunca se repone. Bueno, vamos con la parte del epicardio. El epicardio va a ser la capa más externa. Les decía que representa la capa visceral del pericardio y va a estar constituido por dos zonas principalmente. La más externa es el mesotelio, que también es un epitelio plano simple, ¿de acuerdo? Y por debajo de este, o entre el mesotelio y nuestro miocardio, se va a encontrar el subepicardio. Este subepicardio va a estar constituido por tejido conjuntivo laxo, va a tener también vasos y nervios, pero en este caso van a ser los vasos y nervios coronarios que van a estar irrigando al miocardio. Y estos vasos, sobre todo las arterias coronarias, van a ser derivadas directamente de la aorta naciente desde el ventrículo izquierdo, ¿de acuerdo? Ya verán en anatomía que existe una coronaria derecha, una coronaria izquierda y que estas dan unas ramas, que si la circunfleja, que si la descendente, que si la media, bla, 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 bla. Eso lo verán en anatomía. Si hay lesión de cierto vaso sanguíneo, ¿qué zona del corazón va a verse afectada? O al revés, si estoy teniendo la presencia de una lesión cardíaca que yo puedo delimitar o inferir a través del electrocardiograma, por ejemplo, o de un ecocardiograma, pues voy a pensar en qué rama coronaria es la que está siendo afectada. Entonces es importante que se aprendan eso en anatomía, ¿vale? También voy a tener la presencia de tejido adiposo en esta zona de subepicardio, ¿de acuerdo? Pero no voy a tener aquí fibras de Purkinje. Entonces, chamacos, eso es importante. Por favor, no confundan el subepicardio con el subendocardio. Y no confundan que la localización de las fibras de Purkinje son en el subendocardio y no en el subepicardio. ¿De acuerdo? Vean, aquí tenemos, este es el subepicardio. Perdón, este es el epicardio. Tenemos aquí el mesotelio en la zona más superficial, un epitelio plano simple, este mesotelio, que por debajo va a tener, pues, este subepicardio, ¿de acuerdo? Tejido conjuntivo laxo, que puede tener adipocitos, va a tener vasos sanguíneos derivados de los vasos coronarios, derivados de las arterias coronarias o tributarios hacia las venas coronarias, ¿vale? Aquí tenemos un vasote sanguíneo y no alcanzo a ver algún elemento de tejido nervioso, pero créanme que ahí hay también nervios coronarios, ¿vale? Vean otra porción. Esta porción de aquí, sí, aquí sí alcanzamos a ver estos que son los nervios coronarios que se encuentran en esta región, que es el epicardio. ¿Va que va? También hay vasos sanguíneos, como este que observamos aquí. Igual, vean cómo sí existe el mesotelio. Aquí está el epitelio plano simple que se encuentra en la superficie y por debajo de él tenemos este tejido conjuntivo que constituye a nuestro subepicardio. En este caso, vemos pequeños vasos sanguíneos únicamente por ahí diseminados. Tampoco observo una estructura nerviosa como tal, ¿vale? Y por debajo, pues tenemos a nuestro miocardio, que también tiene vasos sanguíneos, obviamente, como ya habíamos mencionado. Muy bien. Bueno, pues me voy a quedar hasta aquí para no meterme en la cuestión del aparato
del esqueleto fibroso del corazón. Y la siguiente clase, comenzamos con esto, vemos esqueleto fibroso del corazón y vemos la parte del sistema de conducción cardíaca para culminar con este tema, ¿vale? O sea, con este subtema, perdón, no con todo el tema. Después de eso veremos arterias, luego capilares, terminaremos con venas, la parte cardiovascular, y finalmente tocaremos el tema de vasos linfáticos, que realmente es algo breve y muy, muy sucinto, ¿vale? Si nos da tiempo, hablaremos acerca de nuestros, bueno, no si nos da tiempo, lo vamos a tocar, aunque sea rápidamente, la parte de los órganos varoreceptores y quimiorreceptores que tenemos en el sistema cardiovascular, los senos carotidio y los cuerpos carotídeos y aórticos, ¿vale? Entonces, así quedamos, chamacos. ¿Va que va?